Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Hoy iniciamos con una serie de predicaciones que he titulado Elige lo mejor.
Sin duda que cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas estamos ante una elección. Ahí está mi hermano Rodolfo prestando Biblia. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y con todo gusto se la prestamos. ¿Sí? Elige lo mejor. Y les decía que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos ante una elección cada día que nos levantamos de nuestra cama. Yo decido cómo voy a vivir mi día. Así que cada uno de nosotros elige. Hoy estaremos meditando acerca de un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros, no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu sexo, tu nivel cultural, socioeconómico, pero que para salir victoriosos necesitamos tener la confianza de que no hay nada en nuestra vida, por difícil que parezca, que no podamos dejar o que no podamos cambiar. Y eso es dominio propio. Y para ello necesitamos hacer algo que muchos de nosotros hicimos ya hace algunos años: entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y a veces, queridos hermanos, reconocer que nuestra vida es un desastre, que la hemos arruinado, que hemos herido a otros, que hemos pecado contra nosotros mismos y muchas veces contra quienes más amamos. Y reconocer esa necesidad de cambio en nuestras vidas. Por ello he titulado la predicación del día de hoy: la batalla por el dominio propio. Comienzo con estas preguntas. ¿Hay algún aspecto de tu vida que considerarías que está fuera de control? ¿En el manejo de tu dinero hay descontrol? ¿En tu vida moral dirías que está bajo control? ¿Cómo está tu relación con otras personas? ¿Está en control? Y al meditar un poco en tu vida, ¿hay algún aspecto en el cual tú podrías decir esta mañana con honestidad que está sin control? Para algunos, por ejemplo, la bebida o quizá el consumo de drogas. Para otros, los chismes o tener un espíritu crítico. ¿Cómo tú te autoevalúas esta mañana? ¿Qué de la flojera, de esa pereza que a veces nos controla? ¿Está bajo tu control? Y si lo piensas bien, el descontrol de cada una de las áreas que acabo de mencionar, pues sinceramente no cuadra con la vida de un creyente en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, acompáñame por favor a Gálatas 5:22, unas palabras que cada uno de nosotros hemos hecho nuestras, pero solamente en esta parte. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es. Y cuando tú piensas en esta primera parte de este pasaje, el fruto del Espíritu, y cuando tú ves un árbol que tiene un fruto, dices, puedo cosechar, estoy viendo lo que produjo ese árbol. Pues aquí igual, el Espíritu Santo produce algo. Un fruto que deberíamos de considerar cada día de nuestras vidas, cada uno de nosotros. Porque dice que su fruto es lo que produce ese Espíritu Santo que está dentro de ti cuando tú recibiste al Señor Jesucristo. Esa es la presencia de Dios mismo en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice que es amor. ¿Cómo está el amor en tu vida? Ya lo vimos en una predicación, 3 clases de amor: el amor eros, el amor filial y el amor ágape, pero aquí habla del amor ágape. Ese amor que es una decisión. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. La pregunta es si tú estás recibiendo ese fruto. El gozo, la alegría de poder vivir, la alegría de poderse levantar cada día y decirle, Señor, gracias porque hoy pude abrir mis ojos y pude mover mi cuerpo.
paz. La paz es precisamente la relación armónica entre Dios y el hombre, pero también es una relación armónica entre las personas. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Paciencia, ¿cómo está tu paciencia? Porque hoy todos nosotros nos hemos convertido en personas sumamente impacientes. Porque la paciencia es la capacidad de poder soportar el sufrimiento teniendo una esperanza de que algo puede cambiar. Es la capacidad de poder esperar. La benignidad, que también la produce el Espíritu Santo, tiene que ver con tu gentileza, con tu compasión, con tu piedad, con tu amabilidad, cómo te comportas con las personas. Lo produce el Espíritu Santo. La bondad, lo que es correcto, lo que es beneficioso, lo que es generoso, lo que es deseable. Y cuando te ven como una persona bondadosa, las personas se van a acercar a ti. Fe, esa fidelidad que nosotros podemos ver por parte de Dios. La certeza de lo que tú y yo estamos esperando, aunque no lo podamos ver todavía. Dios ha sido fiel, no lo ves, pero ha sido fiel en tu vida. Mansedumbre, que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con la manera de cómo tú te dejas guiar por su palabra. La manera de cómo tú quieres hacer un cambio de vida cada día que te levantas, sabiendo que eres imperfecto y sabiendo que hay cosas que tienes que cambiar. Y por último, la templanza, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el dominio propio, ser dueño de ti mismo, poder controlar tus pasiones, tener autodominio y poderte abstener de muchas cosas que tal vez todavía sigues batallando con ello. Dice su palabra: contra tales cosas no hay ley. ¡Qué maravilla! Si cada uno de nosotros pudiéramos tener ese fruto de verdad, es que no necesitarías ni siquiera leer la Biblia, simplemente tener una relación con Dios personal. Entonces, querido hermano, al considerar tu vida, ¿creerías que tu vida está bajo control? ¿O dirías que solo ciertos aspectos de tu vida no están bajo control? Bueno, reconocemos cada uno de nosotros que vivimos en una batalla, que vivimos en una lucha. Por eso el título de la predicación es La batalla por el dominio propio. Todos queremos tener el control de nuestras vidas, queremos tener una relación personal con Dios de entrega a Él, al punto de que ya no queremos a veces seguir luchando. Estamos cansados de luchar. Porque si las cosas no están bien, queridos hermanos, entre Dios y nosotros, es una estira y afloja. Continuamente estamos arriba, estamos abajo, estamos arriba y estamos abajo. Pero lo que Dios quiere es que hagamos lo bueno ante sus ojos, con su perspectiva, no con la nuestra, porque la Biblia dice que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero para muchos su fin es camino de muerte. Por eso estamos aquí, para que el Señor nos muestre lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque muchas veces queremos hacer un cambio en nuestras vidas, pero no lo hacemos. ¿Y qué sucede? Cuando no hay ese cambio y esa transformación, hay tensión, hay estrés, hay ansiedad en nuestras vidas. A veces hay tristeza, hay falta de amor, hay falta de gozo, falta de paz y falta de todo lo que ya Pablo menciona en este pasaje. Mira, querido hermano, no podemos vivir en desobediencia y querer tener amor. No podemos estar alejados de Dios y querer tener paz. Simplemente no podemos. Aunque tú podrías decir, pues pastor, soy medio feliz y con lo que tengo me siento bien. Pero te quiero decir, querido hermano, no hay felicidad real, ni hay tampoco gozo, ni paz, ni amor verdaderos.
Si no estamos de acuerdo con el Señor respecto a nuestra vida, deberíamos cada uno de nosotros meditar y pensar cuál es la razón. Porque todos los que estamos aquí o hemos tenido una lucha o estamos en plena lucha en este presente. Y surgen las preguntas que cada uno de nosotros deberíamos de reflexionar. Te vuelvo a preguntar, ¿dirías que tu vida está bajo control? ¿Tienes un deseo de poder ganar la aceptación de otros? ¿Tienes ese deseo de ser amado por otros y tener una relación cercana? Pero también tienes los deseos de tener toda clase de placeres. La pregunta es si te caracteriza eso. Lo que sea divertido, lo que sea que te haga sentir bien, aunque sea por un momento pasajero. ¿Te agrada vivir en una sociedad que está muy orientada a lo sexual? Pues eso no es nuevo. Créeme que a veces pensamos que nos puede suceder solo a nosotros, pero el apóstol Pablo vivía en una sociedad que era una fosa séptica de inmoralidad. ¿Y qué de tus deseos de riqueza y seguridad? ¿Qué rango tienen en tu lista de prioridades? ¿Son muy importantes para ti? ¿O sigues aprendiendo a depender de Dios cuando le dices, danos hoy el pan nuestro de cada día? ¿Qué de tus deseos de logro y de superación? ¿Es saludable en tu vida ese deseo? ¿O tu deseo de tener autoridad y fama? Porque hoy muchos buscan likes para su vida. ¿Dirías que tienes un gran deseo de felicidad? Si eso es cierto, la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para ser feliz? No va a llegar por sí sola. El gozo lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si no lo tienes es porque lo tienes apagado. ¿Qué de tu deseo de atractivo personal? La pregunta ¿es eso malo? No, no lo es. Mucha gente quiere seguirse viendo guapa, quiere seguirse viendo joven, pero la pregunta es, ¿requiere mucho tiempo de tu vida? ¿Requiere de gastar mucho dinero? ¿Requiere de mucho tiempo de tus pensamientos? La pregunta es si solo quieres lucir bien o quieres lucir bien y ser mejor que alguien más. La pregunta es, ¿ese deseo te aflige? Y a veces piensas, si tan solo pudiera verme como fulana o como sultano, o pudiera tener esa ropa que él tiene, o verme así como esa persona. Pero también hay otros deseos, por ejemplo, el deseo de control. ¿Tienes el deseo de controlar y de manipular a otros de algún modo? ¿Y qué con tu deseo de aceptación propia? ¿Te gustaría ser como otra persona? Pero te quiero decir, querido hermano, hermana, que ninguno de nosotros seremos como alguien más. Dios te creó tal como tú eres. Y la pregunta más importante es, al reflexionar en todo esto, te vuelvo a preguntar, ¿tu vida está bajo control? Y antes que respondas, hablemos del dominio propio. El dominio propio es en sí pensar antes de actuar. Es, como lo dijimos, ser dueño de uno mismo, es poder controlar tus pasiones, es abstenerse, lo que no hace la mayoría de la gente, y me incluyo también yo. Pensar antes de actuar, considerar seriamente los resultados que tendremos, eso es dominio propio. La pregunta es si tú dirías que hay dominio propio en tu vida. ¿Piensas antes de actuar? Mira, desde el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo nos prepara para poder entender cuál es ese fruto del Espíritu Santo que ya leímos hace un momento. Acompáñame a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Dice este pasaje de Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne.
En este momento Pablo ya no te está hablando del fruto del Espíritu Santo. Te está preparando para que lo entiendas, pero estas son las obras de la carne, lo que produce tu carne, así como el Espíritu produce esas 9 cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También las obras de la carne producen algo. Y no sé si lo entiendas o no, pero tú y yo tenemos 2 naturalezas: una pecaminosa y otra espiritual. Y yo se los he puesto en una comparación como si tuvieras un perro negro y un perro blanco. El perro negro es tu naturaleza pecaminosa, el blanco es tu naturaleza espiritual. Al que más alimentes es el que va a crecer. Y si al otro no le das de comer, se va a morir, o va a estar enfermo, o va a estar sin fuerzas. De las 9 cualidades que resultan de la labor del Espíritu Santo en nosotros, esas 9 cualidades vienen juntas. Tienes que entender que es un fruto en 9 cualidades. No puede ser que digas: es que hoy tengo amor, pero no tengo paz. Hoy estoy alegre, pero no tengo paciencia. Es un fruto que viene completo. Pero ahora observa cómo contrasta esto con el versículo 19, cuando Pablo describe las obras de la carne. Nuestras acciones de la carne, que las da realmente Pablo a conocer como nuestra naturaleza pecaminosa, que son, dice Gálatas 5:19, adulterio y fornicación. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en estas 2, porque dice adulterio y fornicación, van juntas. Lo que produce tu carne es una relación ilícita, una relación que corrompe, una relación que engaña. ¿Hay una lucha? Sí. Por eso estamos hablando de la batalla del dominio propio. Hay una lucha de la carne contra el espíritu. Adulterio y fornicación, algo muy común el día de hoy. Todas las series que tú puedas ver de Netflix o hasta las caricaturas hablan también de sexo, hablan de traición, hablan de engaño, hablan de corrupción. Después viene otra más, la inmundicia. ¿Qué quiere decir la inmundicia? En el Antiguo Testamento hablaban de cosas inmundas, de hecho hasta de comida inmunda, animales inmundos que no deberías de comer. ¿Por qué? Porque están sucios, porque contaminan. Hasta las mujeres se consideraban inmundas cuando estaban pasando por su periodo. Lo produce la carne. Lascivia. Esta palabra, que a veces no es muy entendida por las personas que leen en la Reina Valera 60, no logran entender que la lascivia es una confusión tremenda de lo que significa libertad y lo confunden con libertinaje. En donde la gente piensa que libertad es hacer lo que se te pega la gana y caen en la lascivia. Lo produce la carne en tu naturaleza pecaminosa. Idolatría. También muchas veces la idolatría pensamos que la hacen todos los demás cuando adoran un santo, los de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Pero la idolatría es el pecado de la mente en contra de Dios. Y cualquiera puede ser idólatra. Cuando tú pones algo en el lugar de Dios, estás siendo idólatra. ¿Qué tal tu trabajo? ¿Qué tal tu estudio? Una relación con otra persona puede ser también un caso de idolatría. Después habla de hechicerías. Personas dedicadas a las artes mágicas que utilizan drogas, utilizan pociones, utilizan encantamientos, en donde muchos a lo mejor antes iban a que les hicieran una limpia o a que les dieran una pócima para algún propósito determinado. ¿Quién lo produce? Lo produce la carne. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Ahí está. Por eso es una lucha.
enemistades. Algo que tal vez pueda seguir siendo común en la relación entre las personas, incluso cristianas. Porque la enemistad significa odiar, significa aborrecer a alguien. No quiero tener una relación con esa persona, y uno se sienta ahí y el otro se sienta hasta el otro lado. ¿Quién lo produce? La carne. Pleitos, en donde hay una rivalidad y hay una riña, y estamos cada uno de nosotros intentando buscar pleito con la otra persona por una palabra que te dijo, por una frase que tal vez la persona no entendió. ¿Hay inmadurez? Sí. A veces le he dicho a mi esposa que qué difícil es ser pastor y tratar con tantos bebés y tantos niños que les cuesta tanto trabajo madurar. Celos. La Biblia dice que hay algunos que arden en celos. ¿Qué mueve los celos? Mueve la envidia y también mueve tomar un interés muy importante. O finalmente, cuando una persona está celosa es porque cuando ve a alguien, posiblemente tenga envidia de esa persona porque está viendo algo que a esa persona le interesa, como su cónyuge, por ejemplo. Hay una inseguridad. ¿Quién lo produce? La carne. Iras. La ira es algo de lo que todavía muchos padecemos. La ira quiere decir no tener entendimiento. Dice la Biblia en la traducción que denota insensatez. Y que esa ira haya su expresión en un furor violento. Perdemos el dominio propio. ¿Quién lo produce? Tu carne. En una lucha que a veces no quieres, pero lo haces. Contiendas. Luchar, reñir, ser pleitero. Una persona que es pleitera busca lo suyo propio, pero lo que está haciendo también es provocar divisiones. Hay una contienda continua. No estoy de acuerdo con esto y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y le voy a decir a aquel que también lo haga. Lo produce la carne. Otra palabra que muchas personas no entienden, disensiones. ¿Qué son las disensiones? Son personas que les gusta discutir, que les gusta dividir, que les gusta la discordia, que les gusta la oposición, que les gusta romper, que les gusta apartar. Personas que se apartan para dividir. Y así como el fruto del Espíritu Santo viene todo junto, pues el fruto de la carne también viene todo junto. Herejías. Fíjate bien, muchos de nosotros a veces solamente pensamos que ser herético o hablar una herejía es decir algo que la Biblia no dice. Bueno, es verdad, una herejía es una perversión de la verdad. Y ello generalmente con una expectativa de provecho personal. Muchos transgreden la verdad de la palabra de Dios con el objetivo de hacerse ricos. Muchas sectas así lo hacen. Pervierten la verdad para un provecho personal. ¿Y qué hacen? Forman una división y hasta pueden formar hasta un partido político. Porque están pervirtiendo una verdad. Y eso nos divide. Como cuando dices, yo tengo mis propios datos. Cuando la verdad dice otra cosa. Esas son las herejías. Algo más que también es muy común entre los seres humanos, la envidia. Es ese sentimiento de disgusto producido al ser testigo, escuchar y ver la prosperidad de otra persona. Y nos da envidia de que la persona haya prosperado.
de que la persona esté bien. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser posible? Yo tanto que me he esforzado. Y esa persona sin hacer nada, Señor, le das todo. Yo que soy tu siervo, que te sirvo, no me das nada. Envidia. Homicidios. El Señor Jesucristo dijo, ¿habéis oído? ¿Sí? No matarás. Y es un mandato divino. Pero Él dijo, pero yo te digo, no te enojes con tu hermano. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, lo que habíamos visto, la contienda, la disensión, puede provocar un homicidio, el deseo de poderle quitar la vida a otra persona. Borracheras, estar embriagado con vino. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Así que el que está borracho es disoluto. Hay una disolución de su personalidad. No es él, pero la persona que no controla su manera de beber, finalmente ya no le importa nada. No le importa quién le haga daño. Hay algo, su carne lo controla. Y viene otra, orgías, tal vez lo has visto también en la televisión. Una orgía es un desenfreno provocado muchas veces por la embriaguez, provocado por el uso de drogas, provocado por el exceso de dinero en donde la gente ya no sabe qué más y comienza a inventar cosas. Y la palabra de Dios dice que los entrega a una mente reprobada. Y dice su palabra y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ¿no? Tarjeta amarilla. A cada uno de nosotros, tarjeta amarilla. ¿Ya viste? Te amonesto porque sé que tienes carne y sé que a veces no tienes dominio propio. Te saco la tarjeta amarilla contra cada una de estas cosas que están en ti. Ya las tienes. Como dijimos con el amor eros y el amor filial, vienen de fábrica. Las tienes. Pero hay una advertencia que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tienes que poner mucha atención porque ahora que estás ahí sentadito, escuchando, o tal vez la persona que nos está viendo o nos va a ver a través de esta predicación y digas, pues entonces supongo que no voy a ir al cielo porque he hecho una o dos o tres de estas cosas de las que han dicho. Pero te quiero decir algo, tienes que entender lo que la palabra de Dios nos muestra. La palabra clave del pasaje es, os he dicho antes que los que practican tales cosas. Significa que es una forma de vida. Lo más probable es que al ver la lista, cada uno de nosotros hasta cierto punto hemos caído con una, con dos o a lo mejor con todas. Pero no es una práctica ni es una forma de vida. La misma palabra de Dios dice, cae 7 veces el justo y ¿cuántas se levanta? 7 veces. Así que al aceptar a Cristo, nada de esto que acabamos de ver cuadra con quienes realmente somos. Al decir los que practican tales cosas, ese es su estilo de vida. Alguien que bebe todo el tiempo es su estilo de vida. Alguien que siempre está en algo sexual es su estilo de vida. Y te quiero decir que si esa es tu forma de vida y estás entregado a eso, la palabra dice, no heredarán el reino de Dios.
No estamos diciendo que alguien que haga algo de esto no irá al cielo. Pero si has llegado al punto que los practicas, y si esa es tu forma de pensar, y si eso es parte de tu ser, es porque no eres salvo. Cristo no está en ti. No cuadra con un creyente. Nadie puede vivir así continuamente siendo salvo, siendo un hijo de Dios. Escucha lo que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Simplemente puedes hacer una comparación de la sociedad en la que vivimos con el fruto del Espíritu Santo y poderte preguntar: ¿me consideraría un seguidor de Cristo debido a mi conducta? ¿Lo que hago, lo que veo, los lugares a donde voy, cómo gasto mi dinero, encaja con quien yo soy? Porque cuando acepté a Cristo como mi Salvador, le di la espalda al pecado. Le dimos la espalda al pecado. Y eso no significa que no vamos a volver a pecar. Nuestro compromiso con el Señor es ser obedientes y andar en sus caminos. Porque cada uno de nosotros, queridos hermanos, queremos su fruto en nuestra vida. ¿Quién no quiere tener amor? ¿Quién no quiere tener paz? Y no es cualquier paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no quiere ser paciente? Queremos el fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto nos va a hacer estar satisfechos. Pero no solo eso, nos va a hacer estar más seguros. Hay personas que pasan toda su vida cautivos en algún pecado, viviendo en esclavitud, en sus corazones y en sus mentes. Y también te quiero decir que hay muchos que viven y mueren sin nunca experimentar el amor, la bondad, la libertad, la gentileza y la recompensa que Dios tiene para ellos. Así que si alguien te preguntara en esta etapa de tu vida, tengas la edad que tengas, ¿dónde dirías que te encuentras? ¿Dirías que eres alguien que experimenta el amor de Dios? ¿Alguien que reconoce que Él es la fuente de su vida? ¿Podrías decir eso de ti? ¿Elegiste dominio propio para estar bajo el control de Dios? Si no es así, entonces tal vez te deberías preguntar si eres feliz. Si estás o no estás satisfecho, salud, en tu vida. Porque nadie puede vivir fuera de la voluntad de Dios y del propósito que Él tiene para tu vida y ser feliz. Nadie. No puedo tener verdadero gozo, ni la paz real, ni ninguno de los atributos del Espíritu Santo si Él no está en tu vida. Algunas personas al ver su pasado piensan: ¿qué me sucedió? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Por qué no fui bendecido o bendecida? ¿No será porque a lo mejor no supiste escuchar a Dios? Porque si vivimos en desobediencia ante Dios, vamos a sufrir las consecuencias, hermanos. Dios es un Dios justo. Todos los que decimos ser seguidores de Cristo no tenemos excusa aceptable para no tratar de llevar una vida consagrada, en la cual ese Espíritu Santo del cual hemos hablado controle nuestra mente y controle nuestras acciones. Cuando Él tiene el control, pensamos antes de actuar. Nuestras acciones siguen un propósito, siguen su plan, y Él hace su voluntad en nuestras vidas. ¿No decimos: haz tu voluntad en el cielo? Como lo haces en el cielo, hazlo también en la tierra. ¿No le hemos pedido a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas? Entonces, ¿cuál es la clave para nuestro dominio propio?
En este breve pasaje que acabamos de leer, Pablo nos da la oportunidad de poder examinarnos, de poder autoevaluarnos, para ver dónde estamos en nuestra relación con el Señor. Entonces, dominio propio requiere de pensar, requiere de meditar. Pero el problema es que muchas veces actuamos antes de pensar y después nos lamentamos. Así que hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. No podemos llevar una vida consagrada, porque entonces, si nosotros no llevamos una vida consagrada, no vamos a poder superar esos embates de la vida que continuamente nos están acechando. Así que debemos de creer en nuestro corazón que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos facultará para ello. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a tu vida. ¿Para qué? Para poderte facultar. Cuando nosotros tenemos en nuestro discipulado la lección del Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Es el que nos guía. Es el que nos da entendimiento, discernimiento para poder entender la palabra de Dios, para poder vencer toda clase de pecados, porque no estamos solos en la batalla, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos ha prometido darnos lo que necesitamos para poder salir victoriosos. ¿Qué necesitas? Solo necesitas pedirlo y Él va a estar ahí. Tienes que tener paz en tu corazón, porque ahora no estás solo. Tienes a alguien que te va a ayudar a poder vencer la batalla. Así que considera muy en serio estas preguntas. Piensa un momento. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntate primero, ¿cómo te afectará esto espiritualmente? No tomes decisiones intempestivas. Pregúntate, ¿cómo te afectará esto espiritualmente? En segundo lugar, ¿cómo me va a afectar esto económicamente? En tercer lugar, también tendrías que pensar, ¿cómo afectará esto mi salud? Y en cuarto lugar, debemos preguntarnos cómo esto afectará la manera en que otros me ven. Es decir, al pensar en tu vida, ¿cómo te ven los demás? No perfecto, porque nadie somos perfectos, pero ¿te ven como un verdadero creyente? ¿Ven en ti a alguien que no solo dice ser creyente, sino una persona que lo vive, no perfecto como lo dijimos, pero sí pueden ver la diferencia en ti? Dicho de otro modo, el fruto del Espíritu Santo es evidente cada día de tu vida. Dios ha provisto, queridos hermanos, lo mejor para nosotros. Cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas, escucha lo que dice en el último capítulo. Acompáñame a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. No te engañes. A lo mejor tú piensas que tu camino es recto en tu propia opinión, pero a lo mejor te estás engañando. Aquí la Biblia dice, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Y algunos podrán pensar que no siempre se cosecha lo que se siembra, pero no es así. Siempre vas a segar lo que siembres. Las personas que se drogan, las personas que viven en inmoralidad,
van a cosechar lo que siembran. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos esa clase de vida. Tal vez has estado sembrando algo todos estos años de tu vida. Ahora Dios dice que segarás una cosecha. La gente cuando escucha la palabra de Dios y luego dicen, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando salen de aquí, hacen todo lo contrario. Y sabes, es algo que yo lo he entendido. Cuando Abel y Caín llevaron la ofrenda a Dios, finalmente una ofrenda fue aceptada y la otra no. Y al que no le aceptaron su ofrenda se enojó y estaba triste. Y Dios lo notó y le dijo, ¿por qué estás así? Y le dijo lo que estaba pasando en su vida. ¿Qué quieres? ¿Que el pecado se enseñoree en ti? ¿O tú te enseñorearás del pecado? Finalmente, después que Dios habló con él, ¿saben qué hizo? Fue y mató a su hermano. Y cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Dice, la sangre de tu hermano clama delante de mí. Por eso tenemos que entender, queridos hermanos, lo que siembres es lo que vas a cosechar. Es cosa peligrosa escuchar la palabra de Dios y luego desobedecer a Dios voluntariamente. Y es peligroso porque lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Cosechamos lo que sembramos. Aunque después de sembrado no nos guste la cosecha. Porque aunque no te vaya mal ahora mismo en tu vida, escucha bien, aunque no te vaya mal ahora mismo en tu vida y creas que te has salido con la tuya, con tu pecado, pues te quiero decir que no es así. Tu pecado jamás va a quedar impune. Y te voy a decir por qué. Porque Dios te ama mucho. Y te ama tanto para poderte dejar que te salgas con la tuya. De una o de otra manera, el Señor va a establecer su disciplina y su justicia en tu vida. Porque si no lo hace, entonces iría en contra de sí mismo. Él escogió lo mejor para nosotros, para todos aquellos que están dispuestos a escucharlo, a rendirse, a andar en sus caminos. Él tiene lo mejor para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es elegir. Hay un enemigo entre nosotros que te dirá, no tienes que creer todo eso que están diciendo. Pero del otro lado Dios dice, cosecharás lo que siembres. Así que, queridos hermanos, la decisión es nuestra. Y te digo que es peligroso escuchar el Evangelio. Es muy peligroso escuchar el Evangelio y apagarlo y dejarlo. Porque tú y yo somos responsables de saber la verdad. Y negar la verdad y decirle no a Dios es peligroso. Pero escuchar el Evangelio es maravilloso dependiendo de cómo respondamos, de cómo reaccionemos tú y yo. Quiero concluir regalándote 8 características de dominio propio a las que debes aspirar como un hombre y como una mujer que ha elegido lo mejor, el dominio propio. La primera es, la persona que tiene dominio propio retarda su enojo. No cabe duda que Proverbios es el libro de la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 16:32, la primera parte, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
Un hombre que tiene dominio propio retarda su enojo. Pero algo más, número 2, domina su carácter. Dice la parte B de Proverbios 16:32, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Dice el versículo completo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearse de tu espíritu es que tú tomas el control de tu vida. Número 3, no comete locuras. El iracundo comete locuras, pero el prudente, dice, sabe aguantar. Es pacificador. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dice el número 5, busca amistades constructivas. Dice su palabra: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Dice el número 6, no es vengativo. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Sabiduría pura de Dios. Número 7, limita sus acciones. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y por último, número 8, actúa con sabiduría. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hoy, querido hermano, tú tienes la decisión en tus manos. Y yo te digo, elige lo mejor. Elige la templanza, tener dominio propio, y tu vida será radicalmente mejor, porque tu cosecha dará los mejores frutos. Inclina tu rostro un momento y oremos a nuestro Padre Celestial. Te doy un momento para que pienses en lo que acabas de escuchar. Y en este autoanálisis que el Señor ha puesto delante de nosotros, tú debes de preguntarte si tu vida está bajo control o si hay algunos cambios que necesitas hacer en ella. Padre, oramos en el nombre de Jesús en este momento crítico de nuestras vidas, para los que están aquí, Señor, para los que han escuchado tu palabra, para quienes nos escuchan y nos ven y han entendido que la vida abundante depende de una elección. La mejor elección los llevará a una eternidad contigo, pero una mala elección será la separación eterna de ti. Dios mío, que tu amor los mueva, que tu amor los rodee y los afiance, que sean sabios para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, y tienes el mejor plan posible para ellos, en el aquí y en el ahora, si están dispuestos a decir: sí Señor, hoy decido lo mejor, decido ganar la batalla por el dominio propio. Y para ti, que tal vez nunca has hecho una decisión por Cristo, dile: Señor, hoy decido lo mejor, decido abrir la puerta de mi corazón y te invito a entrar en él y seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y cumpla su propósito.